Las Musas es un laboratorio creativo de mujeres que a partir de su formación narran a otras mujeres, se conectan con sus vivencias y se descubren a través del arte. Las Musas trabajan para la resistencia, la defensa de los derechos, el apoyo mutuo y la empatía. El arte ha sido un elemento importante en la vida de mi casa. Muy buenas tejedoras, muy buenas bordadoras, muy buenas para hacer objetos. Sus casas se recreaban mucho esos objetos que ellas hacían. Y las hacían en compañía, digamos, 2 hermanas, hagamos lámparas, 3 hermanas, hagamos no sé qué. En mi mundo familiar tengo una imagen muy clara y muy bonita de mi mamá bailando españolerías y cantando. Además tenía una buena voz, no era educada, pero eso ella siempre lo hacía como en reuniones familiares. Mis hermanos más pequeñitos se angustiaban mucho, pero mi mamá salía, se ponía su vestido, se ponía su pañoleta y cantaba y hacía el show. A diferencia de mi papá, mi mamá era de expresiones un poquito más populares. Mi papá era un melómano y la música clásica para él era su recreación, su hobby, y alcanzó a tener como 30 y pico de ediciones de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Yo por ahí desde los 12 años rayaba, dibujaba, hacía dibujos que no eran muy representativos. Muchos dibujos de fantasmas, más que de fantasmas, de figuras deformadas, como ese otro yo que tenemos los seres humanos, ese infierno que tenemos. Y entonces hacía esos dibujos, eran como unas figuras mostrencas, ¿sí? Como sintiéndome en el cielo, pero también la posibilidad de estar en el infierno, o en lo blanco y lo negro, o en el arriba o en el abajo. Sí, dibujaba. Y siempre me encantaba la lectura. La lectura para mí fue muy importante y tuve una tía que me enseñó, me hizo enamorar de la letra a partir de una revista muy elemental que se vendía acá, que era Selecciones. Yo siempre fui una crítica de la sociedad, fui una crítica de los procesos de descompensación social. Y un día, cuando me fui a graduar, yo dije, yo quiero estudiar Derecho, pero también quería hacer arquitectura. Es decir, en mí estaba el fenómeno de la estética, que era un valor muy importante en mi vida, en mi pensamiento, inclusive en mi cuerpo, en la forma como me quería vestir, o como quería moverme, o como quería estar en un entorno. A mí me parecía que la arquitectura me podía dar ese ejercicio. Y entonces, explorando en una orientación de esas elementales que se hacían antiguamente, tenía mucha habilidad para hablar, para conceptualizar, y me incliné por el derecho. Yo entro a estudiar Derecho a la Universidad Externada de Colombia y allí en el primer día de clase se me hace detrás un mono que a mí me llamó la atención, muy querido, y él volteó y me dijo, te he estado observando toda la mañana y eres muy coqueta. Y yo le dije, no, yo no soy coqueta, lo que pasa es que yo hablo con mi cuerpo, ¿sí? Yo expreso las sensaciones con mi cuerpo, con mis manos. Yo no le estoy coqueteando. Me dijo, bueno, entonces como no me está coqueteando, yo le invito a comer. Yo le dije, bueno, ¿y qué me va a invitar a comer? Y me dijo, un churrasco, que todavía me debe. Ya no está, murió hace 2 años, pero todavía me debe. Y al otro día volvió y se sentó detrás de mí y a los 6 meses estábamos ennoviados. Ramón, mi esposo de toda la vida,
Era un hombre que venía de una familia de intelectuales. Su abuelo escritor, había sido periodista del periódico El Tiempo, su papá escritor, sus tíos periodistas. Entonces, el mundo intelectual, yo no perdí lo mucho o poquito que tenía en mi casa, sino que lo amplié al llegar a esta familia. Yo me enamoro de Ramón, él se enamora de mí y fuimos novios por 5 años. Estuvimos esos 5 años ennoviados y yo me sentía una mujer muy afortunada porque él era un hombre muy bonito, tenía una figura muy bonita y todas las muchachas querían quitármelo, pero yo no dejé. Cuando terminamos, nos casamos y a los poquitos meses nos graduamos y ya nos organizamos en nuestro apartamento, un apartamento pequeñito de 2 profesionales, casi que sin empleo, casi que sin recursos, y empezamos nuestra vida juntos, caminando juntos. La definición que yo tengo de la cultura es una definición muy especial. Yo creo que la cultura es aquel instrumento que nos enlaza como sociedad. La cultura no es un ejercicio de los animales. La cultura es solamente un ejercicio de los hombres. Cuando tú hablas de cultura, cuando uno habla de cultura, siempre hay allí un ser humano. El ser humano crea, nosotros creamos y al crear vamos construyendo sociedad, vamos construyendo vida, vamos construyendo expresiones que nos permiten a nosotros tener un valor importante en este planeta en el que vivimos. Todo lo que tú ves que no sea naturaleza, ha estado la mano o el pensamiento del hombre. Yo encuentro que a mí lo que más me cautivaba eran las artes plásticas, ¿sí? El dibujo, la pintura, la escultura, ¿sí? Las artes plásticas. Porque en las artes plásticas, en todas las hay, no estoy descalificando las otras bellas artes, en las artes plásticas hay una cosa muy interesante y es que hay una retrospección o hay una conceptualización de un objeto que yo quiero construir. Y ese objeto lo quiero construir a partir del ejercicio o de la memoria, o el ejercicio de la crítica, o el ejercicio de la exploración a lo más contemporáneo. Ser gestora cultural en Colombia, yo creo que es una intención de vida. Es una intención de vida. No es una obligación, es una intención de vida. Es poder darle espacio a todos aquellos creadores, no importa de qué tipo de creación vengan, para mostrar cómo reflexionamos alrededor de una sociedad, o cómo no nos importa la sociedad, o cómo la queremos cambiar, o cómo la queremos cuestionar. Ser gestor cultural tiene una cosa muy interesante y es que es poder mostrar lo colectivo, pero también lo individual. Por ejemplo, yo en el Maqui gestiono mostrar obras de arte, pero se gestiona mostrándolas para mostrar lo que hay en el colectivo, cómo es la creación en el colectivo, pero también se gestiona para mostrar lo individual, lo que hace X artista, el planteamiento de X artista, ¿sí? La forma de ver el mundo de X artista. Pero una de las funciones
que yo tengo como gestora cultural es mostrarle al país que sí hacemos cosas y que las hacemos bien hechas y que tenemos artistas mayores y tenemos artistas muy contemporáneos que están haciendo cosas de calidad. Cuando el proyecto me llama y me dice, Karen y Adriana me llaman y me dicen que he sido escogida como musa, me sentí como con Campanita en Peter Pan. Sí, eso me pareció tan bonito. Campanita en Peter Pan, esa es una musa, ¿sí? Una musa que orienta, que lleva, que por encima de todo, así volando. Me sentí como Blancanieves, no sé, me sentí como un hada. Me sentí como el hada que siempre he querido hacer físicamente, y es el hada del Guadual. Así me sentí. Quien hace, se mueve, hace... Pero nunca había sentido, y no había sido consciente de eso, no había sido consciente de entender que era referente, que era un referente, que yo me estaba convirtiendo en un referente en la ciudad. Y no solamente en la ciudad, sino en todo el territorio colombiano, porque nos llaman mucho a pedirnos consejos, nos llaman mucho a ayudar a buscar otras posibilidades de ejercicios cuando las personas entran en esos dilemas que hablaba ahora. Y entonces nunca me había sentido musa, nunca me había sentido, pero creo que es una responsabilidad muy grande empezar a entender que soy un referente. Soy un referente en la gestión cultural y creo que soy un referente además en el patrimonio. En el patrimonio, en el bien material, en el ejercicio de la memoria, en el mantener la memoria.